Buen día, nosotros somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial de la ciudad de Manta. Vamos a presentar un análisis de ergonomía donde aplicaremos lo que es el método ROSA. Mi nombre es Fernando Arcentales y a continuación les presento a mis compañeros. Es Ronnie Alonso. Mi nombre es Jan Córdoba. Mi nombre es Kevin García. A continuación le vamos a presentar un caso para evaluar y analizar mediante el método ROSA. El caso es el siguiente. En una empresa que se llama Grue Marsan S.A., que está ubicada en Jaramillo, vía Punta Blanca, en el área de secretaría se presenta el caso del asistente que próximamente vamos a ver en las imágenes, la cual realiza sus actividades laborales en una silla que no es ergonómica con las siguientes especificaciones. El espaldar de la silla con la espalda del asistente forma un ángulo de 95 grados. La altura del asiento desde el nivel del suelo es de 40 centímetros. Desde el asiento hasta la pantorrilla tiene una distancia de 4 centímetros. Y por otro lado, la asistente realiza esta actividad sentada y pendiente de la computadora, el teléfono y la impresora durante 6 horas y 30 minutos por día durante 6 días a la semana. La distancia de la cabeza y el monitor de la computadora hacia la asistente es de 60 centímetros y del teléfono es de 48 centímetros. Y también la distancia de la impresora está a 25 centímetros. Las medidas del escritorio son de 75 centímetros de alto por 38 centímetros de ancho. Ahora, lo que vamos a hacer es analizar y evaluar el riesgo mediante el método. En el método ROSA vamos a calcular las desviaciones que existen en el pequeño análisis que vamos a evaluar a la secretaria en este caso, porque tenemos que tener las características puestas en el evaluado, que esto puede ser en una oficina o para tener las características ideales para que vamos a emplear un diagrama de puntuación, en que vamos a asignar puntuación en debido a los elementos del puesto, supongamos en las sillas, pantallas, teclados, mouse y el teléfono, en el cual vamos a estar dándonos cuenta en el video que nos va a presentar el compañero. A continuación, estamos presentando lo que es el video, recopilando la información, en este caso del problema. Tomamos las medidas respectivas de cada una de ellas para, por lo pronto, analizarlos en el método ROS. A continuación con el método, comenzaríamos por lo que es la puntuación del asiento. En los datos recopilados pudimos obtener de que las sillas, en este caso, están flexionadas, las rodillas de la muchacha en cuestión están dobladas, flexionadas a 90 grados aproximadamente. Pero en los incrementos nos damos cuenta de que las piernas, en este caso, están tocando con lo que es la mesa de trabajo. Por ende, el espacio es insuficiente para las piernas. También podemos ver que la altura del asiento no es regulable, por lo que es una sola medida y no tiene arreglo. En este caso, en la puntuación de la altura del asiento tendríamos número 3. Prosiguiendo por la profundidad del asiento, en la información que obtenimos, había un espacio entre la pantorrilla y el asiento de 5 centímetros. Por lo general sería menor a 8 centímetros el asiento. En este caso, la profundidad serían 2 puntos. Y también el incremento nos basamos que la profundidad del asiento no es regulable. Por ende, tendríamos una puntuación total en esto de 3. Siguiendo por la puntuación de reposabrazos, nos pudimos dar cuenta de que los reposabrazos eran demasiado bajos para la secretaria. Por ende, los codos tenían que apoyarse sobre ellos y hacía que el cuerpo bajara. De ende, ya tendríamos 2 puntos ahí. Con respecto a los incrementos, también los reposabrazos eran un poco separados y la superficie era demasiado dura. Y también de manera de que este de aquí no se podía regular o era ajustable. Por ende, la puntuación en reposabrazos sería de 5. Siguiendo con la puntuación de respaldo,
tendríamos que la silla, en este caso de la chica en cuestión, sería de 95 grados. Por ende, tendríamos un punto. Mientras que el incremento sería que el respaldo no era ajustable. Por ende, tendríamos una puntuación total de 2 en lo que es el respaldo. Ahora sí, yéndonos a la tabla A, como podemos apreciar en la tabla A, tendríamos que la altura del asiento más la profundidad del asiento. En la altura teníamos un valor de 3, mientras que en la profundidad teníamos también un valor de 3. Sumados haría un valor de 6. ¿Ya? Prosiguiendo con lo que es el respaldo más el reposabrazos. En el reposabrazos teníamos una puntuación de 5, mientras que el respaldo teníamos una puntuación de 2. Por ende, el total de este sería 7. Basándonos en la tabla A, tendríamos que sería 6 de asiento y profundidad y 7 de respaldo. Nos daría un total de 7. Dándonos el valor de la tabla A. Y lo que es el tiempo de uso diario, teníamos de que en este caso la chica en cuestión trabaja por lo largo de 6 horas diariamente. Por lo general aprovecha ciertos 15 minutos para ir al baño y nuevamente regresar al puesto de trabajo. Por ende, igual no sería más de 4 o 5 horas igual de trabajo. Entonces, por ende, lo que es el tiempo de uso diario sería más de 4 horas o más de 1 hora interrumpida. Sería un valor más 1. Por ende, la puntuación total de la silla sería un 8. Bueno, ahora vamos a analizar la puntuación de la pantalla con respecto o en función a la imagen que visualizamos del lado derecho. Aquí nos dice que le vamos a otorgar un punto si la pantalla está entre 45 a 75 centímetros de distancia de los ojos y borde superior de la altura de los ojos. Como pudimos notar en la lectura, la distancia entre los ojos y la pantalla está dentro de 60 centímetros. Bien, ahora, como podemos ver, la asistente tiene que hacer una inclinación hacia abajo, por lo que le vamos a otorgar 2 puntos. Y no hace una inclinación de la cabeza hacia arriba, debido a que vamos a ubicarles 2 puntos. Ahora vamos a analizar si es indispensable incrementar esta puntuación en base a otros criterios. La pantalla no está desviada, entonces no agregamos este punto. El siguiente es necesario manejar documentos si no existe un útil o soporte para ellos. No hay un útil de soporte y por lo que vamos a incrementar otro punto. Aquí serían solo 3 puntos. Como podemos notar en la lectura hace un momento, la asistente se pasa 6 horas y 30 minutos diarios en la pantalla. Obviamente, restando los tiempos en que va al baño, va a tomar agua, igual siguen siendo más de 4 horas o 1 hora ininterrumpida. Entonces sería más un punto. Bien, ubicamos más un punto. Ya, el total de la puntuación de la pantalla sería de 4 puntos. Ahora vamos a analizar la puntuación del teléfono. Dice que podemos anotar un punto si usa auriculares o los cascos en uso del teléfono. Y también 2 puntos si el teléfono está lejos a más de 30 centímetros. Como podemos ver, si está a más de 35 centímetros. Creo que dijimos 45 centímetros en la lectura. Bien, ahora vamos a analizar si es posible incrementar esta puntuación. El teléfono se sujeta entre los cuellos y el hombro. Es posible que sí, ya que no tiene manos libres. Entonces vamos a aumentar 2 puntos. Entonces 2 y 2 puntos serían 4 puntos.
Ahora, el tiempo de uso del teléfono sería de un total de 1 hora en total o 30 minutos, ya que solo contesta llamadas cuando es necesario. Entonces la puntuación sería -1 punto. Tenemos la puntuación de la pantalla, que serían 4, y la puntuación del teléfono, que serían 3. Nos vamos a la tabla B. Ya, en la puntuación de la pantalla tenemos 4 puntos. Hacia abajo marcamos en la columna, y la puntuación del teléfono de manera horizontal en 3, y vemos que la intersección se da en 4, es decir, la puntuación de la tabla B sería de 4. Bueno, tenemos en la tabla C la puntuación del mouse. Como nos da a entender, tenemos diferentes puntuaciones, en el cual vemos en las imágenes que como tenemos que el mouse está alineado sobre el hombro, y en realidad si estaría así, sería una puntuación de 1. No, que estaría un poquito más desviado, sería una puntuación del número 2, en el cual vamos a marcar en la tabla, en el cual tenemos un reposamano durante que existen puntos de presión bajo el mouse, en el cual vamos a tener una puntuación número 1. Ya. Esto nos va a tener que vamos a tener una puntuación de 3, en la cual vamos a tener en otro, vamos a tener la puntuación del tiempo de uso diario, en el cual tenemos menos de 1 hora, que es local, o menos de 30 minutos interrumpidos, o más de 4 horas sería la puntuación de +1, por lo que utiliza más de 4 horas el mouse. Aquí vamos a tener la puntuación del teclado, en el cual vamos a visualizar en las imágenes qué punto vamos a obtener. Si está a una menor, vamos a tener menor de a 15 grados, una puntuación de muñecas que están en recta, o al hombro reflejado, relajado. En lo cual vamos a tener una puntuación de 1, en el cual a veces, como estamos en una altura adecuada con el mouse, y no vamos a tener, ¿cómo se llama?, que estar extendidos o mucho tiempo tener la muñeca encima del mouse, en una altura recta. También tenemos los incrementos de la puntuación, que vamos a tener las muñecas están adecuadas al alineamientos hacia adentro del teclado. También tenemos la puntuación número 1 en el teclado, que está demasiado alto hacia el hombro y no están encogidos y no van a tener una puntuación estable. También tenemos que vamos a obtener que tenemos que alcanzar un objeto, en realidad sí, porque tenemos un escritorio muy, muy pequeño, una localidad muy reducida donde ella se va a encontrar, y sí vamos a tener esos incrementos. O sea que vamos a tener un incremento de 1. Ya, o sea, vamos a tener una puntuación de 1, en el cual vamos a ir a marcar en las tablas, y vamos a tener el tiempo de uso diario, en el cual vamos a tener el teclado más de 4 horas, sería +1, en el cual vamos a tener una puntuación de 3, en el cual vamos a la tabla número C, que vamos a marcar, en el cual nos va a dar un resultado, que sería 4, y el teclado es 3, en el mouse 4. Vamos a tener una puntuación de 5. Procederemos a analizar las puntuaciones con sus respectivas tablas. Tenemos que en la puntuación de la tabla B tenemos 4 y la tabla C tenemos 5. Entonces buscaremos la puntuación de la tabla D, haciendo las intersecciones de la tabla B, que sería 4,
y tabla C, que sería 5, nos da un valor para la tabla D de 5. Una vez tenemos la tabla D, vamos a buscar lo que sería la tabla E, que nos daría en función de la tabla B, que tenemos 5, en este caso es este. Y la puntuación de la silla, que en este caso es 8. Entonces nos daría una puntuación rosa de 8. Una vez obtenida la puntuación rosa de 8, vamos a analizar el riesgo y nivel de actuación según la puntuación final obtenida. Como vemos, tenemos puntuaciones de 1 para inapreciable, puntuación 2, 3 y 4 para mejorable, puntuación 5 que es muy alto, puntuación 6, 7, 8 que es muy alto, y en este caso también tenemos extremo. En nuestro caso, al ver que la puntuación rosa es de 8, vamos a determinar que el riesgo es muy alto, es de un nivel 3, por lo cual la actuación dice que es necesaria la actuación cuanto antes. Según lo que hemos analizado del lugar de trabajo, vemos que la secretaria tiene una silla que no es ergonómica. Así que una de las primeras actuaciones que vamos a tener es poner una silla ergonómica que cumpla con las especificaciones, que pida las normas. En este caso, para que sus asientos sean reinclinables, para que se puedan adaptar según al tipo de cuerpo que ella tiene y otros factores más. Además de eso, el escritorio es muy pequeño, por lo que deja espacio corto entre las piernas y ella, como lo podemos observar, aquí. Y también está trabajando con una lacto, que si bien ya sabemos, las lactos son para uso de periodos cortos y no para un trabajo que sea eh, de un periodo bastante largo. Por lo cual las recomendaciones serían una silla ergonómica, un escritorio que sea para una computadora de escritorio. Además de eso, vemos que la persona que está trabajando ahí no tiene descanso, o sea, sus trabajos eh, son seguidos entre más de 4 horas incluso, por lo cual también se puede recomendar de que no pase más de 1 hora, hora y media sentada en el escritorio, sino que se tome descansos como estirar las piernas o cosas así para continuar con el trabajo. Como primer punto tenemos, es necesario reemplazar la silla por una silla ergonómica para que pueda trabajar de manera más cómoda. 2, reemplazar el escritorio con una altura acorde a las características fisiológicas del asistente. Utilizar una computadora de escritorio necesaria para las actividades de secretaría debido a que las laptops no son para un uso extendido de horas, ¿no? Y no de manera personal y con pocas horas, pero una computadora de escritorio sí es para utilizarse en actividades de secretaría en periodos largos. El teléfono deberá estar a una distancia menor a 30 centímetros. 5, de las 6 horas y 30 minutos que trabaja el asistente normalmente, deberá tomar ciertos descansos para poder estirar las piernas, relajar las manos, el cuello, vista y con un descanso de 5 minutos por cada 2 horas de trabajo. Por último, también utilizar un mouse ergonómico acorde a las dimensiones de las manos de la asistente. A continuación, mi compañero va a analizar la tabla A para ver si obtenemos una mejora al realizar este tipo de cambios. Ya. Prosiguiendo con la mejora para el puesto de trabajo, tendríamos lo que es la utilización de la silla ergonómica, por lo cual la altura del asiento seguiría prevaleciendo con los 90 grados, pero también al mejorar lo que es la mesa de escritorio, tendríamos un espacio suficiente para lo que son las piernas, mientras que la altura del asiento también sería regulable, en este caso, con la silla ergonómica. Por lo general, ahí llevaríamos solo un punto. Por lo que es la profundidad del asiento, tendríamos que, gracias a la implementación de la silla ergonómica, sería aproximadamente de 8 centímetros aproximadamente.
suponiéndolo, por lo cual la profundidad también sería regulable en el asiento, que nos daría una puntuación de 1. Mientras que el reposabrazos tendrá que ser de la mejor manera posible, lo cual no sea demasiado separado, la cual la superficie del reposabrazo no sea tan dura o esté dañada, y que el reposabrazo sea de una manera ajustable para lo que es el personal. En este caso, la puntuación nos daría también 1. Mientras que la puntuación de respaldo, que sería de 95 grados, la cual tiene que prevalecer, a pesar de que el respaldo va a ser ajustable, tendría que seguir lo que es el 95 grados. Por lo general, la superficie de trabajo no va a ser demasiado alta, sino que va a ser acorde a la altura promedio de un trabajador normal, sin riesgo ergonómico. Por lo general, la puntuación de respaldo sería también de 1. Yéndonos a la tabla nuevamente, la tabla A, tendríamos que la altura del asiento y la profundidad del asiento nos sumarían una cantidad de 2. Mientras que el reposabrazos más lo que es el respaldo de la silla ergonómica, tendríamos una puntuación también de 2. Por lo cual nos sumaría una puntuación en la tabla de 2. Yéndonos más abajo, tendríamos lo que son el tiempo de uso diario. Como lo explicó mi compañero, sería una duración de 5 minutos por cada 2 horas de trabajo, que estaría entre 1 a 4 horas en total, 30 minutos o 1 hora interrumpida, lo cual sería un valor de 0. Entonces, en total de puntuación de total de la silla, sería de 2. Ok. Bien, analizando las mejoras y ya el puesto de trabajo, ya vamos a obtener de que, como decíamos en el primer enunciado, en la anterior evaluación, la distancia entre la vista y el computador va a ser de los mismos 60 centímetros, por lo que le vamos a dar un punto. Ya no va a haber, al aplicar una silla ergonómica, al mejorar el escritorio, ya no vamos a tener la inclinación hacia abajo ni la inclinación hacia arriba, por lo que despreciamos estos puntos y vamos a tener una puntuación de 1. No va a haber también desviación de la pantalla, no va a haber, bueno, la necesidad de manejar documentos de pronto y sí, por lo que va a estar utilizando documentos, ya que es un área de oficina, de secretaría, ¿no? Entonces le vamos a dar una puntuación de 2. Bien, el tiempo de uso de la computadora, o bueno, no, de la pantalla para ser específico, va a ser de 1 y 4 horas en total, o entre 30 minutos o 1 hora ininterrumpida. Le vamos a poner la puntuación de 0. Y vamos a tener una puntuación de la pantalla de 2. Bien, la puntuación de 2 aquí. La puntuación de la pantalla, del teléfono, perdón, el teléfono ya va a estar a una distancia menor a 30 centímetros, Entonces le podemos dar una puntuación de 1. Ubicamos esa puntuación, el teléfono de 1, ya, y el tiempo de uso diario igual va a seguir siendo de 1 hora, o en total 30 minutos ininterrumpidos, ya que utiliza al teléfono no de vez en cuando es necesario hacer una llamada. Es muy probable, son pocas. Entonces la puntuación es de -1. La puntuación del teléfono sería de 0. Bien, subimos a la tabla B, donde vamos a ubicar el total de la puntuación de la pantalla, que va a ser 2, y el total de la puntuación del teléfono, que va a ser 0. Y vamos a tener una puntuación de la tabla B de 1. Bien, a continuación mi compañero va a explicarse sobre las especificaciones del mouse. Vamos a implementar las mejoras en la puntuación del mouse.
en el cual vamos a obtener un punto, un punto, porque el mouse va a estar, estar alineado contra el hombro. Eso vamos a tener una puntuación 1. Y en el incremento, el mouse va a ser un poco más ergonómico y no vamos a tener incrementos ahí porque vamos a tener más accesibilidad y mejoras a la hora de manipular el mouse. Vamos a tener un incremento. Ahora vamos a tener el tiempo de uso diario, en el cual va a ser de entre 1 y a 4 horas en una hora interrumpida, que sería un incremento de 0. ¿Ya? Vamos también a tener la puntuación del teclado, en el cual vamos a tener que las muñecas están en el teclado y los hombros están relajados. No vamos a tener vamos a tener una inclinación o a unos grados indicados que vamos a obtener. Vamos a tener una puntuación de 1, que va a estar bien adecuada a la posición. Y en incremento no vamos a tener porque no vamos a utilizar no vamos a tener los brazos inclinados, colgados, no vamos a tener una incomodidad a la hora de realizar este trabajo, porque con las mejoras que los compañeros van realizando con el, la distancia, el escritorio ergonómico, vamos a tener una mayor factibilidad para que la secretaria maneje todo con calma y con una buena actividad. Bueno, y en el incremento en el tiempo de uso diario vamos a tener entre 1 y 4 horas, que va a ser una puntuación de 0, aunque lo vamos a indicar. Y nos vamos a la tabla de puntuación en la C, en el cual vamos a tener una puntuación del teclado de 1 y en el mouse también una puntuación de 1, en el cual nos va a reflejar que la puntuación sería 1. Esa sería la puntuación de la tabla C, mi compañero. Una vez que ya hemos realizado todas estas mejoras, vale decir, aumentando o ocupando una silla ergonómica y ocupando un computador de escritorio con el escritorio con las medidas respectivas, vamos a buscar la puntuación de la tabla D con las nuevas puntuaciones de la tabla B y la tabla C, que ya tenemos que son 1 respectivamente. Entonces, analizando esto, vemos que la puntuación de la tabla D ya no va a ser 5, sino que va a ser, en este caso, de 1, viendo una mejora bastante clara en esta puntuación. Y una vez ya dada la puntuación de la tabla D, que es 1, vamos a analizar la tabla E con la puntuación de la tabla D y la puntuación de la silla, que es lo que nos daría la puntuación rosa. Por lo cual tenemos puntuación de la tabla D es 1 y de la silla es 2. Lo que nos indica que tendremos una puntuación rosa de 2. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que al agregar una silla ergonómica y adecuando el escritorio con una computadora de escritorio, obviamente, vamos a tener una mejora bastante considerable con lo que se venía trabajando. Entonces, analizando riesgo y nivel de actuación según la puntuación final obtenida, vemos que tenemos una puntuación de rosa de 2, 3 y 4, lo que nos dice que es un riesgo mejorable de nivel 1 y nos dice que se puede mejorar algunos elementos del puesto, pero aún así, considerando que el riesgo era muy alto a pasar a mejorable, las recomendaciones que se dieron para el caso, pues hicieron su trabajo y se pudieron ver efectos importantes en el nuevo lugar de trabajo para la secretaria que se ve en las imágenes. Entonces, esto sería el método Rosa. Nos sirve para evaluar el riesgo de ergonomía en lugares de trabajo de secretaría y así tener una clara visión de cómo poder mejorar para los trabajadores que están en el área de secretaría o áreas similares.